Yo me voy a dedicar a un punto que no está en el proyecto de ley enviado al Senado, pero sí que es un asunto a trabajar por el Consejo Consultivo para la consolidación, el fortalecimiento del Poder Judicial y el Ministerio Público, que tiene que ver con el Consejo de la Magistratura. Sobre eso una aclaración. Yo actualmente soy representante del Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura y vicepresidente del Consejo de la Magistratura de la provincia de Buenos Aires, no de la Nación, que es lo que voy a hablar ahora, que tiene algunos aires de familia en algunos problemas y tiene muchas diferencias en otros temas con el Consejo de Nación. Entonces aclaro que lo que me voy a referir ahora es sobre algunos déficits en el funcionamiento del Consejo de Nación que hemos advertido en una investigación que hicimos durante un par de años en el marco de la Universidad Nacional de José Cepaz. Voy a dedicarme sobre todo a algunos problemas en el proceso de selección de magistrados y magistradas. Si tengo algo de tiempo, digo algo sobre rendición de cuentas, pero en principio quiero dedicarme especialmente a ese tema, marcando un gran problema de fondo, que es muy difícil pensar sistemas de selección para cargos que son vitalicios y que además no tienen rendición de cuentas periódicas. Sí, me parece que hay como una gran dificultad de punto de partida, que es que cualquier sistema de selección perfecto que busquemos, es muy difícil que tenga un certificado de validez de carácter vitalicio, como es el carácter de los magistrados y las magistradas. Dicho esto, algunas cuestiones sobre el proceso de selección de jueces y de juezas. Hay un primer gran problema que suele tener el Consejo de la Magistratura y todo el proceso de nombramiento de jueces y de juezas, que es la demora en el cubrimiento de los cargos, que eso deriva en un sistema de subrogancias que tiene sus problemas. Buena parte de ese problema que genera la demora también podría resolverse, como decía Paula, con un esquema de colegio de jueces y juezas, donde la distribución de las ausencias en ciertos cargos podría ser un poco más democráticamente distribuida en los jueces y jueces que ya estén, y no necesariamente ir a un esquema de subrogancias. Pero más allá de eso, más o menos hay casi 990 cargos que cubre el Consejo de la Magistratura, o sea, cargos judiciales que dependen del Consejo de la Magistratura para su cobertura, y en los últimos años siempre ha habido una vacancia de alrededor del 20%. En algunos casos un poco más altas, en algunos casos un poco más baja, pero hay una vacancia estructural cercano al 20%. Y eso en parte se explica de alguna manera por la demora que suele tener, o que suele ocurrir no solo en el marco del Consejo, sino también en los posteriores procesos de selección de jueces y juezas. Si uno revisa la legislación, el plazo para nombrar jueces y juezas es de alrededor de 205 días corridos. Esto puede variar un poco en función de impugnaciones, por eso dije alrededor. Si uno revisa el periodo 2001-2018, en el que se formaron 771 ternas, el promedio fue de 667 días corridos, es decir, más del triple. Y si uno revisa concurso por concurso, de esos 771, solamente 53 se hicieron respetando los plazos de la ley, los restantes se hicieron sin respetar ese plazo legal. A eso después le tenemos que agregar el tiempo promedio que dura o que pasa entre la recepción del pliego en el Poder Ejecutivo y la elección que es el Poder Ejecutivo para enviar al Senado. El promedio también durante el periodo 2001-2018 fue de 364 días corridos. Y el promedio entre que el Senado recibe el pliego y se dicta el decreto de nombramiento fue de 296 días corridos. Con lo cual, para el periodo 2001-2018, el promedio que dura el plazo entre que se llama a concurso
y sale el decreto de nombramiento, es de 1.327 días corridos. Es decir, ahí hay como un gran problema que hay que tratar de, digamos, de revisar, que tiene que ver con la duración de los procesos de selección de jueces y de juezas, algo que no depende solamente del Consejo de la Magistratura, pero que el Consejo de la Magistratura podría revisar, algo que también se puede resolver con otro diagrama de la estructura judicial, que no sea un diagrama en el cual un juez y una jueza es una especie de dueño o dueña de sus secretarías y sus empleados, sino que haya una oficina de jueces y juezas con una oficina judicial, y eso permita que la sobrecarga de trabajo que genera una ausencia sea distribuida en el colegio y no haya un esquema de subrogancias. Más allá de esa cuestión, me interesa enfocarme en algunas cuestiones de cómo, digamos, de cómo en el proceso de selección de magistrados y magistradas, en función de cómo se computan los antecedentes y en función de cómo se toman las pruebas de oposición, se da forma a un perfil de juez o de jueza que quizás no es el más interesante. El sistema digamos, el Consejo de la Magistratura tiene un esquema que tiene una primera parte, que es un examen escrito, una evaluación de los antecedentes y una entrevista. Luego de ese proceso se forma efectivamente la terna. Respecto de la evaluación de antecedentes, esto está regulado por resolución del Consejo, no está en la ley. Hay una distribución de puntajes según el cual los antecedentes profesionales suman hasta 70 puntos y los antecedentes académicos hasta 30 puntos. Ese es más o menos el esquema. Si uno hace como una especie de, digamos, de mirada un poco más precisa de qué significan los antecedentes profesionales, eso está dividido en dos ítems, uno se llama trayectoria, otro se llama especialidad, y en definitiva lo que pesa fundamentalmente es la antigüedad que tenga la persona en cargos del Poder Judicial, del Ministerio Público o del ejercicio de la profesión como abogado o abogada litigante. Es decir, hay un peso muy fuerte de cuánto vale la antigüedad en el cargo. Voy a poner un ejemplo y en comparación con lo poco que pesan los antecedentes académicos. Por ejemplo, para un juez de primera instancia, ser secretario o secretaria, a partir de a partir del 5º año de antigüedad, suma 2,5 puntos por año. Ahora, ser investigador de CONICET suma 2 puntos por año. ¿Esto quiere decir que todos los jueces o juezas deberían ser investigadores de CONICET? No, claramente. Lo que sí que estamos privilegiando mucho el puntaje que se le da a la antigüedad en el cargo de secretario o secretaria, que es un cargo que no tiene rendición de cuentas y que no tiene acceso democrático, ni meritocrático. Porque no es que no haya acceso democrático al Poder Judicial, ni siquiera hay acceso meritocrático. Versus un cargo como de investigador, investigadora de CONICET, que supone haber atravesado distintas estancias de evaluación, porque supone haber tenido un doctorado y supone la evaluación en el sistema de CONICET. En ese sentido, para poner también un mismo ejemplo, 5 años de antigüedad como secretaria o secretario en un concurso para primera instancia vale lo mismo que tener un doctorado, haber publicado un libro y ser investigador de CONICET. Entonces, lo que estamos haciendo con el modelo de juez o de jueza que estamos privilegiando en el sistema de selección o la evaluación de antecedentes es un modelo que privilegie, ¿sí?, la mera pertenencia al Poder Judicial, al Ministerio Público o al ejercicio de la profesión, que son desempeños profesionales carentes de evaluaciones continuas. Estamos transformando en mérito el mero paso del tiempo. ¿Eso quiere decir que no hay que tenerlo en cuenta? No, no quiere decir eso. Quiere decir que está muy sobrevalorado respecto de otras variables, como tiene que ver los antecedentes académicos, y de otras variables que ni siquiera están incorporadas, como tiene que ver, por ejemplo, los desempeños en el marco de patrocinios jurídicos gratuitos, o en proyectos de extensión o vinculación universitaria.
Entonces, en primer lugar, lo que me parece que hay un punto ahí para revisar, tiene que ver con esto, ¿no? Con cómo el sistema de puntaje de antecedentes transforma el paso del tiempo en una estructura burocrática que no tiene rendición de cuentas, ni que tiene ingreso democrático ni meritocrático, o el ejercicio de la profesión, que se mira con el pago de la matrícula, se hace de eso un mérito, y hay otras cuestiones que o se meritúan muy poco o directamente no se tienen en cuenta. El segundo punto tiene que ver con la prueba de oposición, ya no la evaluación de antecedentes, sino la prueba de oposición. En primer lugar, hay un punto que tiene que ver con la evaluación es una prueba escrita de un caso imaginario. Eso incentiva un poco, es un incentivo positivo a quienes se dedican a eso, digamos, quienes son secretarios o secretarias, que son los que en general proyectan sentencias, tienen una expertise para presentar un modelo de resolución de caso un poco más potente que quienes vienen de otros ámbitos del ejercicio de la profesión. Eso se aprende rápido. ¿Sí? Presentar el orden de argumentos en una sentencia no requiere tanta complejidad, quizás podríamos pensar en otro esquema de evaluación. Y por otro lado, ¿qué se evalúa en esas pruebas de oposición? En esas pruebas de oposición, nosotros hicimos una revisión de una serie de temarios. Revisamos entre el periodo 2010 y 2018 144 temarios, rastreando dos aspectos que nos interesaban especialmente, que es que si se evaluaban cuestiones vinculadas a injusticias por redistribución, ¿sí? Cuestiones vinculadas a desigualdades de clase, para decirlo en términos más sencillos, o injusticias de reconocimiento, injusticias vinculadas a, por ejemplo, cuestiones de géneros, diversidades y demás. Y lo que vimos es que de estos 144 temarios, solamente en 11 aparecieron algunas de esas cuestiones vinculadas. Con lo cual, desde el sistema de evaluación, no estamos incentivando a personas postulantes que tengan formación en cuestiones vinculadas a desigualdades de clase y a desigualdades de género. Quizás no debería después llamar la atención cuando vemos sentencias insensibles a cuestiones de clases o de géneros, o peor aún, que reproducen desigualdades de clases y de géneros. Entonces, hasta acá lo que tenemos es un sistema que supuestamente trata de valorar y de dar un pedigree meritocrático a quienes son postulantes a la judicatura, y lo que vemos es que, por un lado, en la evaluación de antecedentes, hay una carga muy potente en la permanencia o en la mera antigüedad en el pago de la matrícula o en la pertenencia al Ministerio Público o al Poder Judicial, y por otro lado, al momento de evaluar, hay una parte importante de cuestiones que, digamos, que en países históricamente, digamos, subdesarrollados como Argentina, que adolecen injusticias por redistribución y por reconocimiento, eso en general no está evaluado, con lo cual ese pedigree meritocrático hay que revisarlo si es tal, y si lo queremos tener hay que, de alguna manera, mejorarlo. Ahora, hay un tercer momento, que es el de la entrevista, ¿sí? Digamos, lo que sucede en el proceso es que se hace el examen escrito, se hace la evaluación de antecedentes, ahí se arma un orden de mérito provisorio y luego hay una entrevista con la Comisión de Selección y Escuela Judicial. Nosotros revisamos los dictámenes que se emitieron entre el 2013 y el 2016, y de un total de 45 dictámenes, en 31, es decir, casi el 70%, el orden de mérito se cambió después de la entrevista. La entrevista no da un puntaje, simplemente habilita a cambiar un orden de mérito, hay una justificación, esa justificación es una plancha. Con lo cual, lo que vemos es que, de alguna manera, si el Consejo de la Magistratura tiene algún rol vinculado a tratar de profesionalizar el sistema de selección de jueces y de juezas y de hacerlo más meritocrático, después discutimos qué significan los méritos, lo cierto es que se transforma la antigüedad en un mérito, tenemos un esquema
donde la evaluación está muy ajustada a la práctica que suelen tener los secretarios y las secretarias. Y finalmente tenemos este momento de la de la entrevista, en donde ese orden de mérito provisorio se suele mover por criterios que en principio parecen ser bastante discrecionales. Este panorama del sistema de selección se complementa con la otra pata que tiene el Consejo de la Magistratura, y sobre esto voy a decir muy poquitas cosas, así puedo ir cerrando, que tiene que ver con las denuncias que recibe el Consejo de la Magistratura. Yo decía antes que es muy difícil pensar un buen sistema de selección si después los cargos son vitalicios y no hay rendiciones de cuentas. La única rendición de cuentas que tiene el Poder Judicial es a partir del mecanismo de denuncias que funciona en la órbita del Consejo de la Magistratura. En ese sentido, el Poder Judicial tiene un sistema de rendición de cuentas mejor que el Ministerio Público. El Ministerio Público es la misma estructura del Ministerio Público la que se investiga a sí misma. Acá por lo menos es otra institución. Si uno hace un repaso de cómo funcionaba antes todos los jueces y juezas eran acusables y posiblemente destituibles por el mecanismo del juicio político. Desde 1853 a 1998, la Cámara de Diputados había acusado en 22 oportunidades por mal desempeño, y el Senado había destituido en 16 y absuelto en otras 6, con lo cual en todos esos años había utilizado muy poco, solamente en 22 oportunidades había acusado la Cámara de Diputados. Desde el funcionamiento del Consejo de la Magistratura, las acusaciones fueron 36, con lo cual hubo más acusaciones del Consejo en 12 años, porque funciona desde el 98 el Consejo, que en toda la historia de los juicios políticos. El primer problema que tenemos con el sistema de enjuiciamiento, y sobre esto digo 2 o 3 títulos y prometo terminar, es que de esas 36 acusaciones hubo solamente 23 sentencias, porque el sistema permite que el juez o la jueza renuncie mientras está sustanciando la acusación en el jurado de enjuiciamiento, con lo cual, si renuncia, no avanza el jurado. Esto tiene como 2 problemas. Eso en general se suele usar para que la persona acusada se guarde la jubilación. Y en segundo lugar tiene el segundo problema, que es que no permite avanzar con la investigación, con lo cual no se da a la luz las razones por las cuales no solamente ese juez, sino posiblemente algo un poco más amplio estaba funcionando mal. En general, los casos que ameritan destituciones de jueces suelen ser graves, pero lo que a mí me interesa acá mencionar es qué pasa con, por ahí, faltas que son menores, con irregularidades que son menores, y que ameritarían algún tipo de rendición de cuentas, que quizás no deberían traducirse en una destitución, ¿sí? Digamos, el problema es qué hay entre La Roja y el siga-siga de La Molina, perdón por la metáfora futbolística de una persona de edad, por ahí la gente más joven no sabe quién era La Molina, pero es entre el siga-siga, bueno, entre te echo y no pasa nada, ¿qué hay en el medio? Bueno, en el medio no hay casi nada, ¿sí? El Consejo de la Magistratura, además de acusar por mal desempeño en el ejercicio de las funciones o por delito, en el ejercicio de las funciones o común, puede sancionar con un apercibimiento o con alguna multa. Creo que en la historia del Consejo se aplicaron alrededor de 50 sanciones, más o menos, 12 años 50 sanciones, y nosotros hicimos una medición. Analizamos en el periodo 2014, enero 2014, diciembre de 2017, 1.126 resoluciones relativas a denuncias hacia jueces y juezas, y de esas 1.126 denuncias se abrieron 4 procesos de remoción y se aplicaron solamente 2 sanciones. Es decir, si de 1.126 denuncias se aplican solamente 2 sanciones, lo que muestra es que el sistema no tiene sentido, ¿sí? Quizás es que los jueces y las juezas son perfectas, y entonces, si son perfectos, no tiene sentido tener el consejo, o no es un buen mecanismo de rendición de cuentas. Ahora, no tiene mucho sentido tener una estructura que reciba tanto, que tenga que resolver tantas denuncias y que haya advertido solamente en 2 casos,
que eso funciona. Entonces, o los jueces son perfectos, entonces, bueno, descomprimamos un poco toda esta burocracia de funcionamiento del Consejo, o en realidad los jueces y las juezas no son tan perfectos y el sistema de rendición de cuentas en realidad lo que sucede es que no funciona y habría que ir a otro sistema de rendición de cuentas que no sea la recepción de denuncias. Bueno, dejo acá entonces, pero sí me interesa marcar que estos dos puntos se complementan. ¿Sí? Digamos, es muy difícil pensar en un buen sistema de selección de jueces y de juezas si después el sistema de rendición de cuentas no es interesante, y es muy complicado pensar en un sistema de rendición de cuentas si los mecanismos de ingreso a la judicatura también tienen sus problemas. Bueno, dejo por acá, muchas gracias de vuelta.